es el número 1. Después el 2 es el diseño de la red de agua potable con cálculo hidráulico con el modelo. Les recomiendo que lo descarguen con un software libre y que lo instalen y que empiecen a mirarlo, así en la próxima clase pueden aprovechar un poco más lo que les explique a su... El segundo módulo, bueno, el diseño de red de cloacas, es el cálculo de una red de cloacas, también la parte hidráulica, y el trabajo práctico 4 es el diseño de una estación de bombeo, también es un cálculo básicamente de niveles de funcionamiento de la estación de bombeo. Todos los 4 trabajos prácticos tienen una introducción, una teoría, y después tienen que hacer consultas, desarrollarlo y hacer consultas con el ayudante. Bueno, el objeto de este trabajo práctico, que es el cálculo de diseño, es importante porque, bueno, un poco es la introducción a los proyectos sanitarios, el cálculo de los caudales. También se lo conoce esto como el estudio de demanda, porque en la práctica, en el trabajo profesional, lo que uno hace es volcar en una planilla todos los parámetros de diseño y los caudales de cálculo en forma año a año, durante el periodo, para todo el periodo en el que nosotros establezcamos para que el proyecto o la obra opere como se llama, en forma como lo estamos proyectando, ¿no? Sea eficientemente. Ustedes algo ya lo habrán visto porque algunos cursaron teoría, pero bueno, cuando hablamos de sistemas sanitarios o sistemas que estudian la ingeniería sanitaria, estamos hablando de sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de recolección y tratamiento de desagües cloacales y también de la recolección y la disposición de residuos sólidos. Acá en los trabajos prácticos vemos solamente los desagües cloacales y abastecimiento de agua, ¿no? Pero básicamente lo que se trata de sistemas de infraestructura urbanos para ciudades, donde se abastece a la población con estos servicios de agua y de cloaca. Los distintos componentes del sistema, bueno, involucran la planta en el caso de abastecimiento, la captación primero, ¿sí? Obviamente si la fuente, el origen, es una fuente superficial, tiene que haber una captación con una boca toma. También hay fuentes que son subterráneas, y en ese caso hablamos de que la fuente o la captación son los pozos, ¿sí? Hay siempre un transporte, una conducción hasta la planta de tratamiento, ¿sí? O de potabilización. Hay una conducción hasta la zona de reservas, acá a las zonas de reservas, o sea, los tanques, y una conducción a todo lo que es la red de distribución. Este esquema, el de la derecha, son los distintos componentes del sistema. En el sistema de fluentes cloacales es la recolección de de todo el agua aportada al sistema, que después de su uso es desechada a través de los desagües, ¿sí? Y básicamente la red de desagües cloacales es una red de recolección, transporte, hasta un punto alejado donde se hace el tratamiento, se recompone la calidad del agua previa a su vuelco a un cuerpo receptor, ¿sí? En la cátedra, nosotros para el primer semestre, algunos de ustedes tal vez me parece que fue, tenemos 2 visitas a obra. Fuimos a la planta Bernal, que es una planta de abastecimiento de agua para la ciudad de Buenos Aires, o sea, los partidos del sur de Buenos Aires.
y una visita a una planta de tratamiento, la planta sudoeste, en la localidad de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza. ¿Sí? Bueno, eh, yo dije que bueno, que y lo que hacíamos nosotros era calcular caudales. Bueno, para calcular esos caudales, nosotros primero tenemos que definir algunos parámetros de diseño, definir o calcular parámetros de diseño. De esos parámetros de diseño, en los sistemas sanitarios, la población y su proyección es un parámetro de diseño. El horizonte de diseño es un valor, una decisión que tenemos que tomar, ¿sí? Para proyectar. El periodo de diseño tiene que ver con el periodo que nosotros vamos a establecer para que la infraestructura o se encuentre operativa y sin necesidades de su ampliación. Y la dotación de consumo, que es básicamente el consumo o el consumo de diseño, o sea, lo que nosotros establecemos como consumo de, por habitante, consumo para proyectar, para diseñar nuestro sistema. En todo proyecto sanitario hay una etapa de recopilación de información, y esta etapa de recopilación de información uno la puede ampliar en la medida que tenga tiempo y recursos, ¿no? Entonces, esta recopilación de información eh, requiere de gente que, bueno, que tenga experiencia de qué información recolectar. Hoy estamos en una época o en un momento donde es accesible la información a través de los medios digitales, a través de la ingeniería, a través de la inteligencia artificial. O sea, hoy es muy fácil recolectar información, lo que es muy difícil es darse cuenta cuál es la información que es importante o cuál es la información que tiene datos fiables o datos actuales, etcétera, etcétera. Entonces, esta tarea de recopilación de información, que antes incluía la ida al sitio de obras, la búsqueda de información en organismos públicos, en reglamentos de campo, etcétera, etcétera. Hoy está, se han reemplazado por la búsqueda a través de bases de datos y de los sistemas informáticos, ¿no? Eh, la recopilación de información para los proyectos sanitarios incluye los aspectos físicos, ¿sí? Que tienen que ver básicamente con el territorio, los aspectos sanitarios, que tienen que ver con los servicios sanitarios, con el servicio existente en la población que vamos a proyectar el sistema, de los aspectos ambientales, que tienen que ver con los cuerpos receptores, con la fuente de agua, con la zona de implantación de las obras, que muchas veces están en áreas que son de reserva o áreas, como se llama, protegidas, ¿sí? Los aspectos socioeconómicos y demográficos son importantes, porque ahora vamos a ver bueno, que los caudales sanitarios están íntimamente con el uso. Y uno de los usos en las ciudades más importantes es el consumo humano. Entonces, el consumo humano tiene variación demográfica, una variación que, bueno, es necesario determinarla, calcular. Se recopila información de la infraestructura urbana. Cuando hablamos de infraestructura urbana, estos son sistemas o conductos que están enterrados, y entonces están afectados los proyectos por todo lo que es la interferencia subterránea, lo que no se ve, como son los sistemas de las redes de fluviales o las redes de gas y telefonía, electricidad, etcétera, etcétera. Los sistemas sanitarios son sistemas que en general
son servicios. Y como son servicios, hay organismos o entes que prestan ese servicio, y hago la diferencia de servicio a infraestructura porque la infraestructura es algo que se construye y que no necesariamente requiere operarlo y mantenerlo en condiciones óptimas de funcionamiento. Los servicios sí, y por eso los servicios requieren una tarifa, y esa tarifa realmente, esa tarifa realmente está asociada o está eh, vinculada también con la calidad o la prestación del servicio y de parte del usuario la exigencia de que ese servicio sea de calidad. En el caso de los sistemas de abastecimiento de agua, un servicio de calidad es aquel servicio que tiene una calidad óptima, o sea, tiene un agua de calidad óptima, potable y de calidad óptima, y tiene condiciones de, como se llama, de presión y de suficiente para abastecer las necesidades del usuario, ¿no? Bueno, otra recopilación de información, los aspectos legales, no menor hoy que la ejecución de los proyectos sanitarios y también civiles tienen a veces, como se llama, inconvenientes para su implantación por los permisos o las exigencias que pueden tener los propietarios para que no se ejecuten en determinados lugares. O sea, que los aspectos legales sobre la propiedad son aspectos que hoy, más que nunca, son importantes en la recopilación de información. Y bueno, y los costos de obra, materiales y energía, porque nosotros estamos proyectando un sistema donde se plantean siempre esas alternativas y unas y otras tienen más o menor costo, y entonces la variable económica a veces es la que nos ayuda a tomar decisiones en los proyectos. ¿Sí? Lo que dije antes, importante, como se llama, es tener cuidado con los datos relevados para incoherencias y seleccionar las más apropiadas. ¿Sí? Bueno, como les dije, un parámetro de diseño es la proyección de población, la población y su proyección. Para el trabajo práctico, lo que tienen ustedes son información de censal, que está en la página web. Para los trabajos prácticos se les da da una zona, una localidad, donde van a tener que hacer esa recopilación de información, y el dato de la población y los datos censales se adquieren en dos fuentes de datos, el INDEC y la Secretaría la Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Bueno, y la población. ¿Hasta acá va bien? ¿Quieren hacer alguna consulta? A ver si prendo el chip y... No, bien. ¿Bien? Por ahora bien, por ahora bien. Yo no tengo ninguna consulta. Bueno. ¿Saben lo que es el INDEC? Sí. ¿Ya lo han usado en alguna materia? O sea, las proyecciones de población, ¿lo han visto en alguna otra materia? ¿O no? No sé si usarlo, pero yo supongo que todos sabemos más o menos qué es el Instituto de Estadísticas. Sí, bueno. Los censos se realizan a 10 años, o sea que hay información censal cada 10 años. No es una encuesta, o sea, se censa toda la población, o sea, entonces es el dato más confiable en cuanto para esto, para aplicar proyecciones y poder estimar las poblaciones futuras con un dato medido, y básicamente las poblaciones tienen un crecimiento que está influenciado por varios factores,
¿sí? Pero en una localidad típica, el crecimiento de la población en general tiene un crecimiento lento que se incrementa y después decrece por una saturación, que esa saturación puede ser porque no hay ningún incentivo mayor para que la población se asiente en ese lugar, o existe algún condicionante físico que impide de que esa población crezca. Por ejemplo, si estamos hablando de un barrio cerrado, el número de lotes de un barrio cerrado, y como es cerrado, el límite que tiene esa población de ese barrio cerrado va a ser a medida que se vayan ocupando los lotes, ¿sí? Va a haber un crecimiento y luego va a haber una saturación hasta que solamente ocurra algún cambio en ese crecimiento de población por los cambios en la titularidad de los lotes y que haga que más o menos población esté en el lugar, pero va a tener una cierta estabilidad. Bueno, ejemplificándolo con un barrio cerrado, como ya una ciudad no tiene esos límites físicos, pero tiene los límites que puede ser una actividad económica, como por ejemplo una localidad del interior que tenga una producción agropecuaria o una producción industrial, y entonces el límite de los empleos hace como que actúa no como un límite físico, como en el caso de los barrios cerrados, sino como un límite de asentamiento de la población por falta de actividad, ¿no? El crecimiento depende, el crecimiento de una población depende del crecimiento vegetativo, o sea, es la diferencia entre los nacimientos y las muertes, y del movimiento migratorio, ¿no? También hay crecimiento de población cuando hay, por estas razones, por una cuestión económica, la llegada de población de otras zonas a ese lugar. Esos crecimientos migratorios, que se desarrollan por alguna actividad en especial, tienen un inicio y un fin en algún periodo, ¿no? Bueno, para proyectar la población, ¿y qué es proyectar la población? Es a partir de datos del pasado, estimar los datos que vamos a tener de población en un futuro. Existen distintos métodos de proyección. Estos métodos de proyección están desarrollados, explicados en lo que nosotros referenciamos muchas veces como normas ¿cómo se llama?, de Lenosa. Las referenciamos, en realidad no son normas, son criterios de diseño, donde están explicados cada uno de estos métodos, de estas metodologías. Nosotros para el trabajo práctico de todas estas metodologías solamente hacemos hincapié o vamos a pedirles a ustedes que utilicen el ajuste lineal de la tendencia histórica para saber en qué lugar estamos, cómo es el crecimiento de la población objetivo, y el método de tasa decreciente y el método de la relación tendencia. Estos tres métodos son los que les voy a pedir que vayan a las normas y los vean los fundamentos, pero también vean los proyectos o los ejemplos típicos, ¿sí?, antes de desarrollar el trabajo práctico. Yo acá hago una breve explicación de los tres métodos. ¿Por qué? Porque están en las normas, están muy explicados y están con ejemplos, digo, son fácilmente que pueden seguir. El ajuste de la tendencia histórica básicamente lo que hace es pasados, volcándolos en una planilla Excel y aplicando métodos mínimos cuadrados, vamos a determinar los coeficientes para extrapolarlos de alguna curva o alguna recta que mejor, ¿cómo se llama?, que tengan la mejor correlación. Creo que esto lo van a hacer mejor ustedes que yo, porque están ¿cómo se llama?, trabajándolo seguro en otras materias, ¿sí? El método de tasas decrecientes es un método de que en realidad a partir
de, de, de bueno, vamos para atrás. Esta curva de crecimiento, ¿sí? Tiene una forma similar al- al- a una curva, ¿sí? Que puede ser eh, representada a través de, sí, como siempre, de una ecuación. Bueno, el método de tasa decreciente toma esta ecuación de población al año n, ¿sí? El año n es igual a la población al año cero, la población inicial del periodo multiplicado por 1 más i, diciendo ahí la tasa de media anual de variación de la población durante el último periodo censal. Con esta fórmula uno va calculando a partir de un dato censal, fijando un periodo de proyección establecido por los censos, ¿sí? Va establecido de 10 años establecido por los censos, va determinando la población como se llama, futura. El método de tasa decreciente, pues, es lo como se llama, más simple o más fácil de entender, toma las tres últimas tasas de los dos últimos censos, la población de los dos últimos censos, o sea, en este caso, en la Argentina los censos son del año así, 2002, 2010 y 2001, ¿sí? Entonces, el último censo, el 2000, con esos dos datos de población, perdón, y con el 2001, calculo desde el 2001 al 2010 cuál es la tasa en ese periodo y cuál es la tasa con estas fórmulas que están acá y el periodo 2022 al 2010, y con esas dos tasas, el método de tasa decreciente dice que calculando las tasas de los periodos pasados, yo voy a seleccionar para el periodo futuro, el periodo siguiente de 10 años, una tasa menor a esas que están. Y entonces comparo las tasas de los últimos dos periodos y si la última tasa, la más cercana a la actual, es menor que la anterior, adopto la última, ¿sí? Y si es mayor, adopto el promedio. Ese método, básicamente el método de tasa decreciente, es definir que existe un decrecimiento, o sea, hay lo que está diciendo es que hay un decrecimiento de la población, esto, ¿sí? Entonces la tasa siguiente, en el periodo siguiente, siempre es menor que la anterior. Ese es el método de tasa decreciente y es una hipótesis de crecimiento de la ciudad, o sea, no siempre va a ocurrir de que las tasas son decrecientes. Si hay una actividad económica que hace que haya mucha actividad o que se prevea que en el futuro haya una actividad migratoria importante, no necesariamente la tasa decreciente, el método de la tasa decreciente va a arrojar un buen resultado en la proyección de la población. ¿Sí? Al contrario, va a dar un valor menor al que puede ocurrir, ¿no? Bueno, el método de relación tendencia es otro método, pero es un método que en este caso, además de tomar los datos censales, toma los datos censales o los crecimientos, como se llama, anteriores de la población del país, de la provincia, para correlacionar ese crecimiento del país y de la ciudad con el crecimiento de la localidad o partido que estamos analizando. Para eso establece relaciones, busca las relaciones entre esos datos de población y aplicando fórmulas logarítmicas y aplicando unos coeficientes, va determinando diferentes, como se llama, valores de población para los periodos futuros.
¿sí? Este ejemplo, ahora lo vamos a ver, tengo una planilla como para mostrarles un poco de base, pero también están en las normas, ¿no? Esto, la verdad que si nos podemos hablar mucho de los métodos de proyección, la realidad es que se tiende mucho la presentación, por eso es que voy tan rápido. Si tienen alguna duda, pregunten, pero la verdad No, va bien, que... pero- Sí, ¿sí? si está en la norma de última, lo miramos Están en las nosotros. normas y ahora muestro una planilla cómo están hechos los cálculos, cómo Está bien. ustedes tal vez, o cómo tendrán que hacer su propia planilla para hacer los cálculos. Los métodos de proyección, y esto como cierre, hay de distintos, todos esos que estaban en las normas, que yo mostré un montón, tienen más o menos complejidad, pero también tienen más o menos errores, ¿no? O sea, que más o menos errores. Los que son simples de hacer son menos precisos, y los que son más complejos de realizar o requieren más datos son más precisos. Entonces, es un balance entre la complejidad y la precisión que uno quiera o lo fiables que son los métodos. El método que estamos usando nosotros en este trabajo práctico, ajuste lineal, requiere muy baja información, ¿sí? Pero la probabilidad de que se produzcan desvíos es excesiva. Son métodos matemáticos, tanto el ajuste lineal como las tasas geométricas decrecientes, y los métodos de correlación tienen un poquito más de volumen, requieren un poquito más de información, es un poquitito más complejo, muy poco, pero la probabilidad de que se produzcan desvíos o errores es menor, ¿sí? Bueno, esto está un poco para mostrar de que existen estos métodos, ¿sí? Y que obviamente van a tener van a arrojar diferentes datos de proyección de población. Acá, esto es lo que está en la primera parte, sería la tendencia histórica, ¿sí? Yo puedo, cuando yo digo de proyectar la tendencia histórica, es decir, estos datos sales de periodos anteriores, ¿sí? Y lo que voy a calcular con el método de tasas decrecientes y el método de relación tendencia es lo que es el periodo posterior al año de estudio. Este gráfico es muy viejo, por eso que está marcado acá el año, no sé, 98, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando de dos periodos, un periodo 2005, 2015, 2015, 2025 como periodos de proyección. Ustedes van a proyectar eh, población, si estamos ahora en el 2025, ¿sí? El periodo de proyección arranca, esto es importante, que el periodo de proyección no arranca el día de hoy, sino que arranca cuando lo que vamos a proyectar, el sistema que vamos a proyectar, entre en funcionamiento. O sea que si hoy estamos haciendo el cálculo de la demanda, el cálculo de los caudales, el proyecto, supongamos que comienza su ejecución en enero del próximo año, tiene un periodo de ejecución de un año, le estaríamos considerando que va a entrar en funcionamiento en el año 2027. Así que ustedes podrían estar, van a tener que proyectar del 2027 al 2037 y 2037 al 2047, ¿sí? O sea, dos periodos o dos subperiodos de 10 años, ¿sí? Profe, hay una consulta. Sí. La proyección que para el cálculo, vos la usás el caudal a 47 años, ¿no? O sea, el año 2047. Nosotros los sistemas los proyectamos a futuro, o sea, con el caudal de acá a 20 años. ¿Por qué? Porque vamos a fijar un periodo de diseño, acá están justo paraste justo, porque bueno, arrancamos con otro parámetro de diseño, que es el periodo de diseño. Bueno, ¿cómo fijo el periodo de diseño? Yo voy a hacer infraestructura. Si es una obra civil, normalmente tomo de 20 a 30 años, porque son obras como se llama, que no, la tecnología no las va a modificar. Pero si hago estaciones de bombeo de la parte electromecánica, el periodo de diseño de las partes electromecánicas, porque la tecnología
evoluciona y hoy, por ejemplo, se busca el uso de energía solar, el uso de, ¿cómo se llama?, de métodos no contaminantes o metodologías, ¿cómo se llama?, que mejoran la eficiencia del uso, o sea, a partir de inteligencia artificial o automatismo, hace que, bueno, que el periodo sea menor, tengo acá 10 años, y para las obras civiles 20. Entonces, ese periodo de diseño que yo voy a hacer significa que mi instalación dentro de 20 años en forma correcta. Entonces yo voy a tener que estimar el caudal dentro de 20 años y dimensionar mis instalaciones civiles para que en 20 años tengan un buen funcionamiento. Por eso proyectamos población y por eso, como se llama, tenemos que analizar bien esa población, cómo evoluciona el tiempo para no... o sea, ¿qué pasaría, y esto se lo pregunto, si yo hago mal la proyección de población? Bueno, el caudal que yo estimo va a ser menor o mayor al que realmente ocurra. Si es menor, lo que yo estoy proyectando es menor, significa que esto va a llegar a su máxima capacidad no a los 20 años, sino a los 10 años. O sea, yo voy a diseñar una infraestructura o un sistema sanitario que a los 10 años voy a tener que ampliar. Y lo voy a tener que ampliar porque hice mal la proyección de población o estimé mal la proyección de población. Si calculo la proyección, si hago una proyección de población que da una población mucho mayor a la que realmente ¿cómo se llama?, ocurra, yo voy a tener una instalación con capacidad ociosa y quizá con muy mal funcionamiento durante mucho tiempo, ¿no? Porque creo que está mal que uno tenga que ampliarla en el corto plazo, o sea, en un periodo menor, pero es peor haber hecho una inversión muy grande y no tener el uso que se preveía, ¿no? Eso ocurre en muchas obras, en muchas obras civiles, me refiero a que muchas veces por los coeficientes de seguridad, por los temores del proyectista, se sobredimensiona. Tiene que ver también que, bueno, que la disponibilidad de fondos, ¿no? Si tiene fondos que no tienen una restricción, hacen que siempre esa inseguridad que se tiene al proyectar haga que uno ponga un poquitito más de seguridad y termine dimensionando con una infraestructura mucho mayor de lo que es necesario, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta? No, por ahora no. No, perdón. Bien, bueno. Dotación de consumo. Bueno, cuando se van a proyectar esto, además, porque bueno, el caudal para los sistemas sanitarios es población, ¿sí?, por lo que consume esa población, o sea, por habitante, o sea, el consumo en litros habitante día, proyección población por ese consumo unitario, es el caudal ¿cómo se llama?, que vamos a necesitar, ¿no? Esa dotación de consumo, o la dotación de consumo, o sea, ¿qué consume y qué es dotación? O sea, el consumo es lo que uno mide y lo que consume, ¿sí? La dotación es lo que uno, ¿cómo se llama? Y el consumo está vinculado también con el usuario, ¿no? O sea, el consumo residencial, el consumo industrial, el consumo público, ¿sí? En cambio, la dotación, se llama dotación efectiva a la dotación residencial, o efectivo residencial, a la dotación a los litros que consume un habitante promedio, ¿sí? Y se llama dotación aparente aquel consumo de litros habitante día que uno proyecta no solamente para el uso residencial, sino también
comercio o de una industria, ¿no? Entonces se dice dotación aparente porque es un valor promedio que se determina a partir de la medición del consumo o del volumen total consumido debido a la población total abastecida, ¿no? Entonces ahí engloba todos los usos. Pero bueno, acá en esta parte se habla de la dotación de consumo como aquella que uno tiene que definir de antemano como el consumo, la dotación de consumo efectiva sería o residencial, la dotación que uno tiene que definir como que corresponde a esa población cuando no se tienen datos medidos o cuando se tienen datos medidos, pero quiere saber cómo los datos medidos de hoy van a variar en un futuro. Entonces hay que considerar los factores que afectan al consumo, que son el tamaño de la localidad, ¿sí? Porque básicamente en el caso de la localidad afectan el consumo aparente, la dotación aparente, porque una localidad mayor, más grande, tiene una zona mayor de espacios públicos que requieren riego o tiene actividades o distintos usos, entonces que una localidad más pequeña. La localidad más pequeña normalmente está más influida por el consumo residencial. La característica de la localidad, una ciudad como La Plata, en la zona céntrica, edificio, tiene una diferenciación con las zonas extraurbanas, o sea, la periurbana, que obviamente tienen quizá producción hortícola o tienen uso de piletas, jardines, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los hábitos higiénicos tienen que ver más tienen que ver con la cultura y con los niveles socioeconómicos, la disponibilidad de dinero para pagar, hace que uno tenga hábitos higiénicos, o sea, que abra la ducha y que esté horas duchándose. Entonces, los hábitos higiénicos afectan el consumo o la dotación de consumo. El clima, zonas como son más cálidas, hay mayor dotación de consumo o hay un consumo mayor. La calidad de servicio de abastecimiento, si yo tengo una red que tiene poca presión, probablemente consuma menos. Si tiene mucha más presión, probablemente consuma o derroche más. La presión del servicio, el servicio medido, si está medido, esto es importante porque si está medido o tiene una tarifa alta, uno restringe el periodo del servicio medido, el costo del servicio restringe el consumo. ¿Sí? Acá, en esta primera muestra que, bueno, esto es lo que dije un poco, que existen distintos usos y que el consumo, si yo tengo que estimar en una localidad cuál es el peso que tiene cada uno, sería esto, ¿no? O sea, pero esto es una localidad típica, pero bueno, no necesariamente se va a verificar. Yo lo que tengo que, a partir de la recopilación de datos, tengo que verificar qué pasa esto, ¿no? Yo quizá tenga datos, vaya a una localidad y tenga los datos que me dé un servicio medido, son los datos de micromedición, o tenga los datos de la población, pero no tenga los datos de número de viviendas, de número de industrias o de consumo comercial. Entonces tengo que estimarlo. Si hay un servicio existente, no sé cuál es el porcentaje de derroche y pérdidas, entonces son cosas que tengo que ir estimando. En este gráfico acá abajo, lo que se muestra es cómo el servicio medido afecta en esta dotación, ¿no? O sea, prácticamente la mitad, en algunos casos, de consumos en los servicios medidos y los no medidos. ¿Sí? La variación de los caudales, influida por estos hábitos, estos consumos y estas características, hacen que los caudales tengan una variabilidad diaria, una variabilidad estacional,
y la forma de contemplar esa variación, esa variabilidad, es a partir de la aplicación de algunos coeficientes que se llaman los coeficientes de pico, ¿sí? La fórmula para calcular los caudales, población por rotación, ¿sí? Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El considerar estas variaciones hace que a esta fórmula de población por rotación la afecto por los coeficientes de pico, que son los que me generan el análisis de estas variaciones que tengo caudales en el día y en el año. Yo en el día puedo tener 2 o 3 picos. El otro día fuimos a la planta de fluentes en el sudeste, nos decían de que ellos tenían un pico de llegada de fluentes a la mañana, a las 8 de la mañana, otro pasado el mediodía y otro llegada, llegada a la noche. No a las 10, sino entre las 8 y las 9. Y eso, la explicación es que en el caso de los efluentes que colecta después de su uso, hay una distancia de transporte hacia las plantas de tratamiento que hace que haya un desfasaje desde que se hizo el consumo en horarios nocturnos hasta su llegada a la planta. O sea, se tiene un pico a las 7 u 8 de la mañana, no porque exista un consumo a las 7 u 8 de la mañana, sino que existe un transporte que demora esa llegada del pico. Obviamente, esta situación de los picos de desagües cloacales es diferente a los de abastecimiento de agua, ¿no? Yo tengo un pico en las horas de que quiero hacer en las horas de la mañana, donde normalmente hay hábitos higiénicos en las sociedades de una ducha, hay un pico posterior o en el momento del mediodía y otro a la noche en la cena, ¿sí? Y el caso de los picos con su variación anual, hay un pico obviamente en el verano y hay un valor mínimo en invierno. Bueno, acá está lo que decía de los picos, que es esta relación con el valor medio, el medio anual, el promedio medio anual, ¿sí? Y estos coeficientes que relacionan lo máximo, el máximo y los mínimos con ese valor promedio medio anual. Estos coeficientes de pico me permiten, su adopción, ¿no? Yo al adoptar pico me permiten determinar distintos caudales, como se llama, a partir de la definición de estos picos, ¿sí? ¿De dónde salen los caudales pico? ¿Alguno sabe de dónde salen los caudales pico? ¿Cómo los coeficientes de pico, perdón, cómo los determinan? ¿Alguno sabe? Hola. No, yo de mi parte no sé de dónde sale. Yo tampoco. Bueno, los coeficientes de pico, o sea, si ustedes tienen que ir a una localidad y decir, bueno, ¿cuál es el coeficiente de pico? El máximo, bueno, primero tienen que ir a algo que esté midiendo. Lo que mide los caudales de consumo son los micromedidores, los medidores que tienen en las puertas de sus casas, ¿no? Entonces, si yo voy a proyectar un lugar donde no hay un sistema, no tengo un medidor en el lugar. Entonces, ese dato de medición no lo tengo. Entonces, puedo ir a una localidad similar, una localidad cercana, que tenga hábitos, se me llama la gente tenga hábitos similares, o puedo ir, cuando no tengo esta información medida, ir a normas. Las normas de ENOSA me establecen factores de pico, ¿sí?, a partir del tamaño de la población. O sea, es uno de los factores. Entonces, yo tengo una población de 10.000 habitantes y tomo los factores de pico, o los coeficientes de pico que me establecen esa norma.
¿no? Entonces, el coeficiente pico es un coeficiente que lo puedo tomar de las normas, pero lo correcto es que lo tome con datos medidos de alguna localidad parecida o de la misma localidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, con estos datos medidos puedo determinar cuál es el valor mínimo, o sea, tomo los datos de caudal de todo un año, busco cuál es, ¿cómo se llama? El valor, tomo los promedios diarios, ¿sí? Perdón, tomo el volumen medido, el volumen anual dividido el número de días, me da un valor medio de consumo. Ese es el caudal QC. Ahora, yo voy a tener, dentro de los valores medios, voy a tener un valor mínimo y un máximo. Bueno, entonces con el valor medio, el valor mínimo máximo del año, saco un coeficiente de variación en el año. Y si todos los datos, hora a hora de medición, saco el valor, el coeficiente, como se llama, de máximo y mínimos diarios, ¿no? En el día de mayor consumo, mido cuál fue el mayor valor, cuál fue el menor, y con eso tengo el coeficiente eh, Q, que es el máximo horario, ¿sí? El día de mayor consumo. Nosotros las redes, acá está este cuadro, muestra que yo de los caudales, estos característicos que se calculan con la proyección de la población, sí, pero también se calculan, son los valores para el año 0, para el año 20, año 10, yo voy a determinar distintos caudales. ¿Sí? Mínimo del día de menor consumo, mínimo diario anual, medio diario anual. Este es el que se calcula con el volumen total dividido el número de días. ¿Sí? Este lo hago en el día, el mínimo del mínimo diario del año, ¿sí? Midiendo los caudales diarios, elijo el mínimo y este es el valor mínimo y el coeficiente pico es la relación entre estos dos. ¿Sí? Los sistemas yo los dimensiono, los sistemas que no tengan regulación, como los sistemas de redes de agua y de redes de agua y de desagües locales, que no tienen regulación, yo los dimensiono en el día de máximo consumo a los 20 años. O sea, el máximo horario, ¿sí? En el día de mayo, el último año, el último día del periodo de IC. O sea, el QE es el caudal en el año 20, en el día de mayor consumo y en el máximo de ese día, ¿sí? El máximo máximo. ¿Sí? Y bueno, nada, en este trabajo práctico lo que ustedes van a hacer es calcular los distintos caudales a partir de la definición, a partir del cálculo de la proyección de la población. Bueno, acá hay un resumen de todo. Recopilamos la información censal, establecemos la puesta en funcionamiento, 20 años, estimamos la población al inicio, mitad y final del periodo, proyectamos con los dos métodos, fijamos la dotación de consumo, ¿sí? Podemos considerarlo constante o no, eso depende también un poco de esto que decimos que uno analiza y en función de la información que recopila, ¿no? Y fija determina el coeficiente pico a partir de la población a servir, ¿no? La población que tengamos. Y con eso se determina los caudales de diseño al final del periodo de diseño. Bueno, acá están las fuentes que tienen que consultar y, bueno, contacten no mucho más. Yo ahora les muestro, a ver si, una planilla. ¿La ven ahí, la planilla? No. ¿Se ve la planilla? No, No, no no se se ve. ve. A ver cómo lo hago para compartir. Lo que tengo que ir acá. Vamos a ir a compartir de nuevo.
¿Ahora? Sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta es una planilla Excel, obviamente que tiene en distintas solapas, tiene, por ejemplo, los datos censales, ¿sí? Esto es lo que le vamos a decir que se ordenen la información de esta manera, o sea, los datos censales en una solapa y los distintos métodos de proyección. Yo acá en distintas solapas tengo distintos métodos de proyección, ¿sí? Y el resumen comparativo, ¿sí? Nosotros vamos a pedirle el método, este es el método del ajuste lineal para una localidad de Moreno. Acá está con los datos de los censos anteriores. En este caso tomo los últimos 3 censos, ¿sí? Y con estos 3 últimos datos, 3 últimos censos, calculo los coeficientes de correlación. Esta es la proyección. Yo tomo los datos anteriores, me sirven para proyectar los futuros. Entonces, acá tengo una forma de proyectar este método de relación tendencia. Yo algunos ayudantes, pero también es una práctica usarlo para estimar la primera población que tenemos entre, no sé, el último censo es el 2022, ¿sí? Pero ya estamos en el 2025. ¿Cuál es la proyección actual? No, la población actual, la del 2025. ¿Cómo lo determino? Bueno, con la tasa de la relación a la tendencia histórica. ¿Cómo determino la del primer periodo censal? Bueno, tomo la población, se llama, la del 2027, ¿cómo estimo? Con el método de tendencia histórica. ¿Cómo determino la del 2037? Ya aplicando el método de tasas decrecientes y determinando, tomando como población inicial la del 2027 y proyectando 10 años, ¿sí? ¿No? La que apliqué. Sí, esto que está acá, a ver. Esto es lo que digo. Yo acá, el método del demográfico de tasa geométrica decreciente tiene como primera tarea es calcular estas dos tasas, la tasa 1 y la tasa 2, compararlas y adoptar una, ¿sí? Y entonces, con los datos del censo, 3 censos anteriores, determino, esto el 2025, 2035, 2040. El del 2015, acá, la determino con la tasa histórica, el método de relación tendencia. Lo que determino, y este también lo que determino con el método de tasa de crecimiento, el 2035 y 2045. ¿Sí? Bueno. Esta es la curva que da con el método de tendencia histórica. ¿Qué significa esto? Que bueno, por la tendencia histórica, la correlación, parecería que el crecimiento es mucho menor que esto que estamos haciendo con tasas decrecientes, ¿no? ¿Sí? Y que este gráfico, acá yo lo que noto es que hay algún error, no sé, porque si es un método de tasas decrecientes, esto parecería que esta tasa, esta pendiente es mayor, esta es mayor que esta. No sé si hay algo que está mal acá. ¿Sí? Eso es lo que sirve a veces graficarlo, ¿no? Que si el método de tasas decreciente, salvo que esta tasa sea igual a esta, acá hay un error, porque esto tendría que tener un poquitito de inclinación menor. ¿Sí? El método curva logística es otro método matemático. El método de relación tendencia, acá aparecen estas relaciones que tienen que ver con la población del país y la población de la provincia, que nos permite calcular estas relaciones y después, a partir de los datos, acá no lo dije y es importante, el método de relación tendencia, además de los datos censales de los 3 últimos censos, requiere que
requiere saber la proyección del país, la proyección de la población del país futura. O sea, parte del método de relación tendencia de saber cuál es la proyección del país. ¿Y de dónde sale esa proyección del país? Bueno, hay entes, como se llama, con el que está vinculado, organismo con el que está vinculado el INDEC, que en el caso es el CEPAL, son organismos que dependen de Naciones Unidas, de que hace una proyección de población de los países más con fines de planificación global, de planificación del mundo, ¿no? Entonces, esa planificación esa planificación global hace que se necesite la proyección de la población de los países. Entonces, la proyección de la Argentina futura, de acá a 50 años, está publicada y es conocida. Bueno, a partir de que se conoce esa proyección de población para los periodos en que vamos a proyectar, yo puedo saber, y con la relación entre la provincia y como se llama, y Argentina, saber cuál es la proyección de la población de la provincia de Buenos Aires, pero porque conozco la proyección de la población de la Argentina. Bueno, conocida después la proyección de la población de la provincia de Buenos Aires, puedo repetir el método para saber la proyección de la población, la proyección de la población, país, provincia, departamento y localidad. Es la aplicación del mismo método, repetir en la aplicación. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha igual. Sí, se me cortaba la luz acá, así que voy a tener que cortar por acá, no me queda mucho más. Está Diego, no sé si está Azul, creo que van a ver con ellos, ¿cómo se llama? Se les va a asignar una localidad para proyectar. Yo les puedo poner en el grupo o ¿cómo se llama? O en la página de la cátedra están los datos ¿cómo se llama? De distintas localidades. Yo les sugeriría que adopten Las Flores y creo que el otro es Benito Juárez, que son las localidades del interior, ¿sí? Y que ya tienen la información censal y que, bueno, empiecen ¿cómo se llama? A ver y a proyectar la población y calcular los caudales, ¿sí? Vale. Así que, no sé, ¿alguna consulta? Porque se me cortó la luz, no puedo seguir. No. Decidimos eso entre nosotros, nos repartimos una y Diego va a ser, ¿cómo se llama? Ayudante de un grupo de 3 y Azul del otro de un grupo de 3. Lo que tienen que hacer ustedes es definir cómo se agrupan. Después, sí, ya lo tengo. Sí, ya se definió. Lo que nos ¿puedes falta es contactarlo a Diego o a Azul? ¿Sí? Ellos están en el grupo, así que pueden ponerlo ahí en el grupo, como están conformados los grupos, así nos entregamos todo, y bueno, y Azul y Diego, ¿cómo se llama? Asignarlo, así ya lo tenemos, ¿cómo se llama? Lo conocemos todo, ¿va? ¿Sí? Mauricio, te agrego algo, te complemento un poco algo de población. Todo lo que explicó Mauricio hasta ahora es para proyectar la localidad. A ustedes les va a tocar un sector que puede ser que sea muy pequeño o no va a ser toda la localidad, y lo que tienen que hacer después es distribuir esa población proyectada. Tienen que adoptar una forma o tienen que adoptar un método para distribuir ese crecimiento en la zona que a ustedes le tocan. Tienen que adoptar un criterio. Para esto es importante los radios censales. Hay una página oficial que es poblaciones.org, que tiene todos los censos, tiene los últimos 3 censos a nivel radio censal. El radio censal es la menor unidad que releva el censista y que tiene datos de población, digamos, real, censada, es la menor unidad. Entonces ustedes cuando tengan el área a proyectar, capaz que le toca, no sé, como suma de 5 o 6 radios censales y pueden obtener la población de su zona, la población inicial,
a través de esas radios sensales. ¿A qué voy con esto? Porque lo que muchas veces hacen los alumnos es que hacen la proyección de la localidad, tienen la población de la localidad y después, para pasar a la zona pequeña, lo que hacen es una regla de 3 simple respecto del área de la localidad y eso termina dando mal. O sea, si vos haces la población de toda la localidad dividida el área de toda la localidad, te da una densidad media que difiere mucho seguramente del área que les toca a ustedes. Ustedes tienen que analizar un área en particular que va a tener sus propias características, su propia densidad, y que para esto es importante arrancar de un dato fehaciente como son los radios sensales. Entonces se van a encontrar, por ejemplo, si les toca una ciudad como La Plata, se van a encontrar que el crecimiento de toda la localidad no está distribuida uniforme en toda la ciudad. Le va a tocar capaz que en una zona del microcentro tienen un crecimiento mayor a la media. ¿Por qué? Porque tienen reemplazos de viviendas por edificios, entonces tienen un crecimiento puntual o una dinámica de crecimiento distinta a lo que tienen en la periferia, que en la periferia capaz que también tienen mayor al promedio porque tienen una expansión de la mancha urbana, y es otra dinámica de crecimiento. Y van a tener quizás una zona intermedia en donde ya está la zona, digamos, ya saturada o consolidada de lotes, y no hay ni reemplazo de lotes por edificio, ni tampoco hay construcción de lotes baldíos, porque ya no quedan lotes baldíos, entonces esa zona va a estar estable. Entonces, a lo que veo es que el crecimiento de la población después tiene su propia dinámica interna y tienen las distintas formas de asignar ese crecimiento a cada zona. A ustedes les va a tocar una zona que van a tener que definir el crecimiento propio de esa zona y van a tener que adoptar algún criterio. Por ejemplo, si es una zona que está muy virgen, que no está todavía consolidada, quizás una forma es adoptar una densidad promedio comparando con zonas aledañas que ya están más o menos consolidadas. Si les toca una zona ya urbanizada, muy céntrica y muy consolidada y que no pasa lo que les dije recién de La Plata, que tiene reemplazo de edificios, bueno, quizás si ustedes evalúan por radios sensales que esa zona durante los 3 últimos censos tuvo siempre la misma densidad y no hubo ningún cambio de código urbano ni nada por el estilo, entonces van a tener que, más allá que la población de la localidad crezca, esa zona ya está consolidada y no va a crecer. No sé si me explico. O sea, tienen que definir... Sí. Cada zona dentro del lugar puede variar de manera distinta. ¿Sí? Exacto. Tienen que identificar cuál es la dinámica de crecimiento de la zona de ustedes y adoptar un criterio con todos estos factores, ¿no? Tomando en cuenta la población, el crecimiento de la población que explicó Mauricio, teniendo en cuenta cómo es la zona, si tiene muchas zonas baldías o no, si ya está consolidada, bueno, esto algunos de ustedes no lo van a hacer, pero lo ideal es cuando uno estudia la población es ir a juntarse con obras públicas del municipio, entonces preguntarles a ver qué planes tienen de expansión o de barrios o de cambios de pavimentación, de otros servicios. Todas esas cosas influyen en la dinámica de crecimiento que tienen que evaluar al momento de definir la población. Listo, genial. Buenísimo lo que dijiste, Diego, porque la verdad que el punto que seguramente les va a despertar muchísimas dudas cuando sean profesionales es cuál es la población con la que arrancamos. Porque se van a dar cuenta que el método de proyecciones, eligen el método, la planilla la van a tener. Lo que le va a entrar a duda es cuál es el valor que tomamos de la proyección de la población actual. Los censos se hacen cada 10 años porque, como dijo Diego, los censos son ¿cómo se llama? Del partido, a nivel partido, a nivel localidad, pero la menor unidad censal es el radio censal. Entonces, si yo no voy a la menor unidad de información, el partido, la localidad es un promedio, ¿no? Entonces tenemos que ir, ajustando nuestro número, y entonces la proyección no va a tener errores solo de lo que usemos, sino también de dos partidos, ¿no? Así que está buena la aclaración. El tema de los radios sensales antes era algo que era imposible obtener o era muy difícil. Hoy los datos están publicados a nivel de radios sensales, así que cada vez hay más información disponible. ¿Sí? Bueno, cerramos acá. No sé si hay alguna consulta. Creo que abordamos todo. La verdad que
como son tan pocos, seguramente en alguna clase podemos repasar todo. No sé, ¿alguna pregunta? Si no, cerramos. No, ahora no, para pero arrancar el nosotros- TP. Sí, Sí, habla. sí. Habla. Bueno, básicamente toda la aplicación, entonces no la vamos a tener que aplicar a la localidad entera, sino a la zona designada dentro de la localidad. Exactamente. Así Listo. es. ¿Sí? La presentación, lo que escribí está en la página, la pueden descargar. Así que, pues está del semestre primero, del primer semestre. Hay algunas, están las normas ahí también. Así que cualquier cosa por el grupo de WhatsApp nos pregunta y se las pasamos, no hay problema. Y después de consulta para arrancar ya el TP, tendremos que esperar a que el ayudante nos asigne la población y el barrio, nomás no. Sí, si hay un grupo de 3 ya pueden coordinar con Diego y en los otros a Azul, porque digo, hoy a Azul se le complicaba familiarmente, pero mañana le pasan un WhatsApp por el grupo a Azul quiénes son y le piden la localidad y que va a ser una de las que están ¿cómo se llama? En la página, ¿no? Porque en la página están las planimetrías, están los datos censales, las normas, Listo. ¿sí? Sí, justo mandamos un mensaje con ya los grupos formados, así Bueno, listo. Mañana, Así ya los tienen. si no hay respuesta de Azul, me comunico con ella para que le den una respuesta. listo, genial. Muchas gracias. Mauricio. ¿Listo? No, usted. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Nos Chau, chau. vemos. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Vamos. Hasta luego. Chau, Diego.